Gustavo Alegret. ¿Qué esperar del encuentro entre los jefes de la diplomacia de Estados Unidos y México? Durante su reunión con Theresa May, Trump alentó al Brexit duro y prometió fenomenal tratado con Reino Unido. PDVSA sigue enviando petróleo a Cuba, a pesar de registrar caídas en su producción. ¿Por qué? Comienza Club de Prensa con Gustavo Alegret. Bienvenidos a Club de Prensa, el espacio de análisis de opinión en el que los periodistas, los analistas, los corresponsales en Washington nos acompañan para comprender la actualidad. Hoy, en este programa, vamos a escuchar las opiniones de Antonio de la Cruz. Antonio es analista político y director ejecutivo de Inter-American Trends. Antonio, buenos días, ¿cómo estás? Muy buenos días, Gustavo. Gracias por acompañarnos, gracias. Bienvenido al programa. Con Paulina Chávez, es mexicana, es analista político. Paulina, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días. Muy buenos días, gracias. Gracias por acompañarnos. Hablaremos de las reuniones que hoy tienen en la Casa Blanca el canciller mexicano con la administración estadounidense al respecto de esas amenazas de aranceles. Y con Juan Carlos Hidalgo, analista del Cato Institute. Juan Carlos, ¿cómo estás? Buenos días. Buenos días. Vamos a comenzar con esa conmemoración del Día D, como se le conoce al desembarco de Normandía, esa alianza que hoy hace 75 años se producía, comenzaba para recuperar Europa de la dominación del Tercer Reich. La alianza de Canadá, Estados Unidos y el Reino Unido, el punto de inflexión que cambió la historia no solo de Europa, sino del mundo. Antonio, hemos visto imágenes de Donald Trump con líderes europeos en el sur de Inglaterra, en Portsmouth, y la reina Isabel II también implicada en esos festejos de conmemoración. Sí, ver a Donald Trump en Portsmouth, ¿verdad? Porque el acto del desembarco en Normandía implicó una guerra contra Hitler, donde básicamente era contra la civilización occidental, y Trump, que ha tratado de destruir las instituciones multilaterales que quedaron y que nacieron a partir de la Segunda Guerra Mundial, como la NATO, ¿verdad? Como el mismo Fondo Monetario, Banco Mundial. Él no cree en ese multilateralismo, es muy contradictorio. Entonces, esa parte de la contradicción de Trump, y va y dice, cuando habla también un poco saliendo del tema con Theresa May, y dice que van a hacer un acuerdo de 200.000 millones de dólares, cuando él mismo dijo que Theresa May no era la adecuada para manejar el Reino Unido. ¿Te refieres al posible acuerdo comercial entre el Reino Unido sí. Él ofreció un acuerdo porque, claro, cuando salga de la Unión Europea. De la Unión Europea. Entonces él ve una gran oportunidad comercial, y entonces él dice que esas relaciones que tenía con Europa las recupera él para su beneficio. Entonces, Trump es realmente bien particular, porque además en una entrevista que le hizo el periodista inglés Morgan, ¿te acuerdas? Que estuvo aquí en unos programas, no me acuerdo, Peter, ¿qué se llama? Pierce. Sí. Él le pregunta que qué pensaría él de haber servido para su país. Y él dice que no estaba de acuerdo con la guerra, porque le tocó la guerra de Vietnam. Pero que él hoy apoya su servicio porque él aprueba presupuesto para el Departamento de Defensa de 700.000 millones de dólares. Entonces, es una cuestión de que él ve una relación siempre de costo-beneficio, ¿no? Yo, ahora si estoy bien, yo no creía en esa guerra, él usó que tenía... O sea, Antonio, pero estamos hablando de Normandía, ¿no? Sí, estamos... No, yo me voy con Trump. Ya veo que vamos por el presupuesto del Departamento de Defensa. Yo me voy con Trump porque es Trump el que estuvo y va a ese acto a asumir una posición. Yo creo que es una ocasión para recordar las miles de vidas que se sacrificaron. Efectivamente, la alianza que hubo entre Occidente para derrotar a Hitler y ese enemigo formidable que fue el nazismo, que tomó casi que la totalidad de Europa. Y yo creo que tal vez si vamos a mencionar a Trump dentro del contexto de esta celebración, es de que esta alianza trasciende a Trump. Yo sigo pensando que Trump es un fenómeno coyuntural que no va a poner en riesgo de manera sistémica esa relación entre Europa y Estados Unidos, esa relación atlántica. Esto es una cuestión que trasciende simplemente a este populista, es una relación de décadas forjada sobre la tumba de literalmente miles de personas, miles de muchachos que murieron en esas playas de Normandía hace 75 años.
Sí, sin duda es muy significativo ver estas imágenes a la reina Isabel encabezando esta conmemoración del 75 aniversario. Yo coincido con lo que dice Juan Carlos, evidentemente es una señal poderosa el que a pesar de todos estos comentarios, todos estos esfuerzos, todo este descrédito, digamos, que le ha dado Trump a las organizaciones multilaterales, a los bloques, a los que tradicionalmente son considerados sus aliados, países como Canadá, como Francia, como Alemania, etcétera, que constantemente han sido objetos de sus ataques, se mantienen ahí porque trasciende esta relación, ¿no? Porque Estados Unidos y porque Europa, pues evidentemente tienen muchos más temas en común que diferencias y es algo que se mantendrá a pesar de los vaivenes políticos y las turbulencias que ha generado el propio Trump. ¿Por qué a Trump le interesa un Brexit duro, como ha defendido durante su visita? Visto desde este lado del Atlántico, uno tendería a pensar que le interesa un socio fuerte con quien contar como aliado militar, pero también con inteligencia, y cuando hay división al otro lado del Atlántico, se debilita esa colaboración. Yo no creo que Trump tenga una visión o una opinión particularmente sofisticada sobre las vicisitudes de Brexit. Él es un nacionalista por instinto y entonces cree que Brexit, al reflejar un instinto nacionalista dentro del Reino Unido, es algo que merece el apoyo. Pero lo cierto es que a Estados Unidos históricamente le ha convenido tener al Reino Unido dentro de la Unión Europea. No quiero decirlo de esta manera, pero incluso por eso es que los franceses se oponían a que el Reino Unido entrara a la Unión Europea en una primera instancia, porque veían que el Reino Unido iba a ser como una quinta columna de Estados Unidos dentro de la Unión. Pero luego se ha demostrado que tampoco ha sido exactamente así. Tampoco ha sido exactamente así, pero ha sido el puente entre Estados Unidos y Bruselas. Entonces, por eso Obama fue al Reino Unido diciendo que apoyar al Remain, a permanecer en el Reino Unido, como todo lo que apoyó Obama casi en sus últimos años de mandato perdió. Pero lo cierto es que a Estados Unidos siempre le ha convenido que el Reino Unido permanezca en la Unión Europea y ojalá, sigo teniendo la esperanza de que eso sea el caso. Yo pienso que Trump en ese sentido lo que busca es básicamente, recordemos cuando él llega, él hace él acorrola a los países, a los gobiernos europeos en cuanto al presupuesto de la NATO. Él dice que él no está dispuesto a seguir financiando la defensa de toda la organización porque era un costo muy alto. Y él en ese sentido, cuando él ve en el Brexit que ocurre, el Brexit genera toda una serie de movimientos nacionalistas internos en Italia, en Francia con Le Pen, ¿verdad? En Italia con la Liga Norte, que puede implosionar la estructura y eso va a tener a lo mejor que ser revisada los organismos que existen en la protección. Entonces, Trump en ese sentido lo que yo creo que busca es básicamente poder tener relaciones bilaterales y no multilaterales, porque en la bilateral él consigue mayores beneficios que en una multilateral, porque hasta ahorita en las relaciones multilaterales Estados Unidos es el gran Paganini de la fiesta en todas las organizaciones multilaterales que se crearon a partir de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, yo creo que es una visión esa que yo digo de ganancia-beneficio que él siempre ha tenido. Él busca, cuando apoya el Brexit, es buscando un poco esa relación bilateral. Tras las elecciones europeas, particularmente en Francia, el populismo de la ultraderecha del partido de Marine Le Pen, así como en el Reino Unido, los partidos pro-Brexit, tuvieron una mayoría generosa, importante. En Francia incluso superaron al partido de Emmanuel Macron. Entre esos votantes, Donald Trump tiene una aceptación que está por encima de la media europea. ¿Eso creen que incomoda a los líderes comunitarios, Paulina? Yo creo que Donald Trump de alguna forma se siente identificado con estos movimientos antisistema. Él de alguna forma, así como durante el referéndum del Brexit, el hecho de que ganara la opción de salir de la Unión Europea por encima de quedarse fue un poco un shock para todo el mundo. Y lo mismo ocurrió cuando fue electo Donald Trump. Entonces creo que él de alguna forma se siente identificado con esta bandera de aquellos que no están conformes con el sistema, que quieren un cambio, que están hartos de todo lo que ha venido ocurriendo y cómo no le han sabido dar las respuestas a la gente que se ha sentido agraviada desde hace mucho tiempo y en diferentes frentes. Entonces claro que es un factor de incomodidad porque de alguna forma se la pasa diciendo todo lo que está mal en lugar de decir todo lo que se puede hacer, todo lo que se puede construir hacia el futuro. Y creo que de alguna forma, evidentemente, en lugar de ser un factor de unión o un factor de cohesión, es un factor profundamente disruptor que lo único que hace es generar de alguna forma un poco de conflicto y confrontar a las diferentes posiciones. Y cuando ves a futuro, ¿verdad? Con el fortalecimiento de China como bloque y de Estados Unidos, ¿verdad? Europa tiene que estar unida para presentarse como un gran bloque
en esa hegemonía mundial que viene en los próximos 10 años. Entonces, el implosionar Europa realmente es un proyecto equivocado porque debilita realmente las relaciones. Ciertamente, con el surgimiento de China y la actitud cada vez más agresiva de China en el concierto internacional, en materia comercial, en materia política, es difícil no avisorar un escenario en donde Estados Unidos y Europa no estén en el mismo frente. Sí. Y es por eso que resulta tan desconcertante la actitud de la administración Trump en alienar a los europeos, cuando más bien es un momento idóneo para construir esas alianzas con Europa, con Canadá, con México, con Japón, con la India. Casi no hemos hablado de los aranceles que se le acaban de meter a la India también, para generar ese frente común hacia China. Y tratar, no es tanto de generar un frente común para una guerra fría con China, pero para tratar de terminar de convencer a China de que juegue por las reglas que han regido al mundo en los últimos 70 años. Además, hablando de China, hoy comienza una visita de Estado de 3 días, si no recuerdo mal, de Xi Jinping a Rusia, donde será recibido con honores, decían los medios de comunicación, con alfombra roja en el Kremlin por parte de Vladimir Putin. ¿Qué busca Xi Jinping en Rusia? Bueno, estos son dos países que, recordemos, históricamente siempre han tenido muchas suspicacias entre ellos. Rusia siempre ha sido temeroso de que los chinos tengan ambiciones territoriales sobre todo lo que es Siberia y el lejano oeste, como se le llama a toda esa parte de Kamchatka y demás. Mientras que China también más bien cada vez ve más a la Rusia como una potencia en decadencia, ¿verdad? Los papeles se han invertido en lo que fue la época de la Guerra Fría. Pero bueno, hay puntos de confluencia en el sentido de que China necesita el gas y la energía rusa. Y por supuesto que Rusia, como un país que tiene sanciones por parte de Occidente por todo el involucramiento en Ucrania, la toma de Crimea, le conviene tener una relación cercana con Beijing. Así que se ha encontrado esta relación que ha sorprendido a propios y extraños. Yo creo que tal vez mucha gente aquí en Occidente subestima el grado de afinidad que han desarrollado Vladimir Putin y Xi Jinping. Siempre han pensado que estas fuerzas centrífugas en la relación bilateral se van a hacer evidentes eventualmente, que otra vez China y Rusia van a terminar antagonizándose unos a otros, pero vemos, por ejemplo, que el año pasado recién tuvieron un ejercicio militar que fue el más grande en la historia, también en el lejano oeste ruso. Así que es una cuestión que hay que ponerle cuidado, porque entonces una China que ve que Europa le está dando la espalda, que ve que Estados Unidos está con una guerra comercial, y una Rusia también que se ha convertido que ha estado en el ostracismo diplomático en los últimos, desde la toma de Crimea en 2014, 5 años, están buscando entonces una alianza. China sin duda es una amenaza desde el punto de vista económico fundamentalmente, pero también militar creciente para Occidente. ¿Aplicaría aquello de que para Putin el enemigo de mi enemigo es mi amigo? Pues parece que esa es la lógica que está dándose en este momento. Antonio. Sí, fíjate, cuando uno ve en los fundamentales de Putin, ¿verdad? De Vladimir Putin, cuando uno ve su comportamiento, uno ve que después de lo que él vivió con la caída del muro de Berlín, él tiene una factura que pasar ahí, ¿verdad? Él realmente es uno de los dolientes de ese momento y él se propuso entonces en un objetivo de destruir lo que destruyó la caída de la Unión Soviética. Y él tiene un proyecto político en ese sentido, en cómo minar todo lo que es la civilización occidental, ¿verdad? Entonces, China, de alguna manera, también le permite a él, en ese frente común que tiene, de enfrentarse a lo que es la civilización occidental. Y ahí hay cosas que convergen entre ellos dos. Entonces, las relaciones entre China, entre Beijing y Moscú, se han ido fortaleciendo en ese sentido. Y además, el presidente Trump ha venido prestándose para ese juego. Entonces, ayer yo viendo las escenas de conmemoración del 30 aniversario de Tiananmen, y una de las cosas que se me ocurrió precisamente fue, seguro Putin está viendo estas escenas diciendo, nosotros debimos haber hecho lo mismo para aplacar también la desintegración de la Unión Soviética, que él la considera como la gran tragedia del siglo XX. Sí, lo que pasa es que eso fue una apuesta de China en ese momento, que si bien desde el punto de vista de una dictadura le pudo salir bien,
a la larga le has marcado de por vida como un régimen dictatorial que, si bien en 30 años ha crecido económicamente, el tema de del respeto de los derechos humanos le ha dejado con ese San Benito frente al resto de la comunidad Sí, lo que pasa es que internacional. esa decisión la toma Deng Xiaoping, que en ese momento está abriendo China, ¿verdad? Y el mundo occidental no quiso jugar a favor de los que estaban en la plaza. No creo que nadie en el liderazgo del Partido Comunista Chino esté perdiendo el sueño por su récord de derechos humanos. En las últimas horas la Unión Europea ha pedido la liberación de los activistas, de los jóvenes, que ya no son tan jóvenes, que participaron en esas protestas. Sí, pero no. Buena suerte con eso. Bueno, hablábamos de China antes de ir a la pausa y hablamos de Europa. El Reino Unido está, como las grandes potencias, expandiendo su red de comunicaciones y está la tecnología del G5, o sea, 5G, que permite comunicación e intercambio de datos a altísima velocidad. Las pruebas que se han hecho deslumbran a los usuarios que habitualmente utilizamos los teléfonos celulares para intercambiar información, descargar vídeos, etcétera, pero esta tecnología es revolucionaria y parece que quien consiga implementarla en gran parte del mundo desarrollado tiene posibilidades de controlar, no sé si controlar el mundo, pero sí tener un poderío que hasta ahora era desconocido. Hay muchas reticencias por parte de Estados Unidos para ese desarrollo que, por ejemplo, en el caso del Reino Unido, hay contactos ya con China para la extensión de esa red de 5G en el Reino Unido, y Estados Unidos está muy celoso de que eso pueda suceder. ¿Tiene razón Estados Unidos de tener esos reparos? Es un tema sumamente complejo. Por un lado, Estados Unidos tiene la razón de que todas las empresas chinas, por ley, están obligadas a colaborar con el Partido Comunista en proveer información sobre inteligencia, sobre seguridad nacional. Entonces, Huawei está obligada a colaborar con el Partido Comunista chino en cualquier eventualidad. Estados Unidos dice que solo por eso ya es razón suficiente para evitar de que Huawei esté involucrada en construir toda esta infraestructura de 5G en países como Alemania, en países como el Reino Unido, en América Latina y demás. Por otra parte, es cierto también de que Estados Unidos se durmió en sus laureles en materia tecnológica. Cuando se dio cuenta, Huawei le había comido el almuerzo. Huawei está mucho más avanzado en el desarrollo de estas infraestructuras y esta tecnología que las empresas estadounidenses. No me queda duda también que hay una cuestión meramente de estrategia de Estados Unidos de tratar de decir, no, señores, ustedes háganse en un lado, no vamos a permitir que Huawei desarrolle estas tecnologías que le podría brindar un beneficio mucho más grande a las empresas estadounidenses en materia económica. ¿Qué ocurre, fíjate? ¿Qué tenemos? Que con la tecnología 5G empiezas a tener los datos personales de los ciudadanos. Entonces, el gran problema de esa tecnología es que si tú quieres hacer un control social, como lo hace el Partido Comunista Chino, va a tener mucha fuerza para saber y controlar la población. Entonces, el gran temor de Estados Unidos es que al implantarse globalmente, China pasaría a ser no solamente una potencia económica, sino una potencia política, porque pueda ejercer control de la ciudadanía. Entonces, ante ese poco desarrollo, porque sí está detrás la tecnología en las empresas americanas con respecto a Huawei. Entonces, ¿qué es lo que hace Estados Unidos básicamente? O Trump entiende que es un problema de control, de poder político, y que tiene que evitarlo a toda costa que sea implantado, y por eso ha venido elevando el costo en todos los países en Europa y en América también. Sí, sin duda. Yo creo que Trump tiene razones para ser suspicaz respecto a este avance chino y concretamente lo que ha pasado con Huawei. Creo que coincido con lo que nuevamente dice Juan Carlos. Evidentemente Estados Unidos ha cedido ese terreno y se sigue manteniendo al margen cuando vemos que implementa una política profundamente nacionalista en la que principalmente mira hacia adentro, ¿no? Se ceden esos espacios y no se puede ser iluso pensando que no vendrán otras potencias a llenarlos, pero sin duda es una amenaza, yo creo que latente, y que Trump yo creo que está consciente de que tiene que pues mantener el ojo vigilante ahí ante este avance. Ha habido acercamientos con algunos países para evitar que tengan estos tratos, pero creo que
pues ante el avance de la tecnología veo difícil que Trump pueda pues contenerlo, ¿no? Creo que China sin duda es una potencia en esa materia. Primera pausa en nuestro club de prensa de hoy y regresamos después de los comerciales hablando de las reuniones de alto nivel del canciller mexicano Marcelo Ebrard en Washington. Le contamos con quién se reúne. Continuamos en Club de Prensa, analizando cuestiones de la actualidad, hoy con Paulina Chávez, con Antonio de la Cruz y con Juan Carlos Hidalgo, el día en el que Estados Unidos va a recibir a el primer nivel, a muy alto nivel, al canciller mexicano Marcelo Ebrard, que está en Washington desde el pasado sábado buscando contactos para evitar esos aranceles, la entrada de esos aranceles que amenazó de imponer el presidente Donald Trump y que si nada cambia entrará en vigor al menos en el 5%, en el primer 5% el próximo día 10. La reunión de alto nivel se va a producir hoy en la Casa Blanca a las 3 de la tarde, hora de Washington, y será con el vicepresidente. El homólogo de Ebrard es Mike Pompeo y se encuentra de viaje oficial acompañando al presidente Trump en Europa. Paulina, ¿qué puede hacer Mike Pence cuando el presidente ya ha marcado la agenda de una manera tan contundente, exigiendo cambios y diciendo que lo que está haciendo México no es suficiente? Honestamente creo que no mucho. Creo que desafortunadamente no se ve claridad sobre qué es lo que Estados Unidos necesita escuchar de parte de la delegación mexicana para que pueda dar marcha atrás a esto que ha anunciado Trump. Yo creo que en este momento se antoja difícil que pueda haber una suspensión a la entrada en vigor de estos aranceles el próximo lunes. Creo que la mejor carta que tienen es esta oposición que han señalado los legisladores republicanos en las últimas horas, concretamente los senadores, que saben que sería darse un balazo en el pie con todas las implicaciones que tendría para los diferentes estados, concretamente Texas, California, Michigan, algunos de estos estados, Ohio, o sea, algunos estados que son considerados swing states o estados columpio, que son finalmente los que deciden las elecciones. Las implicaciones serían gravísimas y creo que por ahí en esta oposición señalada por los propios legisladores republicanos es en donde radica la mejor posibilidad de contener a Trump y de evitar la entrada en vigor de estos aranceles que sin duda alguna serían catastróficos. Yo creo que hay una disonancia entre lo que está haciendo la delegación mexicana y lo que está pidiendo la administración Trump. Para ellos es un tema migratorio fundamentalmente, no es un desacuerdo comercial, no es un tema económico, lo ven como una medida de presión para frenar la migración, pero es difícil pensar qué más podría hacer México. Ha deportado en estos últimos meses cerca de 60,000 migrantes, ha roto todos los récords en materia de deportación y de inmigración, ha permitido que los migrantes esperen en territorio nacional la decisión de los tribunales estadounidenses, ha recibido a los migrantes que igualmente han sido retornados por Estados Unidos. Ha cambiado su política, a pesar de que se ha mencionado que está basada en el respeto a los derechos humanos y es una visión humanista. Ha cambiado radicalmente la posición del gobierno mexicano hacia un enfoque de más contención, de frenar la migración desde la frontera sur de México. Entonces, no está claro qué es lo que se puede hacer. La delegación mexicana, por el contrario, lo ve como un tema evidentemente económico, porque los daños serían catastróficos en materia económica, y trae como parte de la delegación al subsecretario encargado de la ratificación del tratado, trae a la secretaria de Economía, trae al líder de los empresarios, al Consejo Coordinador Empresarial, pero no trae a nadie que tiene este tema de migración, no tiene a nadie de Gobernación, no tiene a nadie del Instituto Nacional de Migración, en fin, están hablando idiomas distintos, yo creo, y eso es lo que me hace pensar que por lo pronto se ve muy difícil que lo puedan convencer y que Trump pueda dar marcha atrás a lo anunciado. Yo tengo una pregunta más bien para Paulina, porque apenas estoy empezando a seguir ese tema, y es, ¿Trump para poner estos aranceles necesita algún tipo de autorización especial? O sea, porque se habla de esa declaración de emergencia que utilizaría Trump para imponer los aranceles. ¿Necesita hacer esa proclama de aquí al lunes? ¿De declaración de emergencia para poder hacerlo? Hasta donde yo entiendo, por lo que hemos revisado, que como parte de las facultades del Congreso, efectivamente tiene que hacer una proclama similar a lo que hizo cuando pidió los fondos de emergencia para la construcción del muro. Entonces, el Congreso estaría en posibilidad de frenarlo. Ahí hay la mayoría de los demócratas en la Cámara de Representantes se antoja que podrían estar en contra. La iniciativa saldría del Senado y primero, también ¿no? el Senado. El Senado también, al parecer, por lo que ha trascendido en las últimas horas, tiene los votos suficientes para frenar esta imposición.
Pero lo que no está muy claro es que qué pasaría si el presidente Trump veta esa resolución. Si necesita las 2/3 partes del Congreso para que el Congreso se imponga, digamos, no está claro si sobre todo en la Cámara de Representantes van a haber los suficientes republicanos para confrontarse abiertamente con el presidente y frenar en una de estas medidas tan populares con su base. En ese sentido, Trump se dejó decir en Londres de que cuando le asomaron la posibilidad esta de que iba a tener un rechazo, de que él es el líder del Partido Popular y cuenta con el 94% del Partido Republicano. Del Partido Popular es casado. Sí, sí. ¿En qué estás pensando? En España, en España. Una paella, un arroz negro seguro en esto. El Partido Republicano. Y que él tenía el 94% de respaldo. Entonces que eso iba a contener un poco a estos senadores porque el liderazgo de él es muy fuerte en este sentido. Sin embargo, Trump vuelve a manejar esto con un sentido de campaña, pre-campaña electoral, porque son los migrantes otra vez. En la parte comercial, él sabe que le afecta porque México hoy es su primer socio comercial con $90.000 millones de intercambio. Entonces, y ya Toyota anunció que iba a aumentar los costos. Esto tiene un impacto. Es más, ayer el secretario, el director de la Reserva dijo que iban a tener que tomar consideraciones porque va a afectar el crecimiento económico de Estados Unidos. Entonces, hay todo un juego de que hay implicaciones para la economía estadounidense. Y Trump lo sabe. Trump no sabe leer esas cosas. Es lo que está básicamente en esos juegos, ¿verdad? Como me lo pusiste en el tuit, de que ya llamó al presidente López Obrador para decirles que conversaran sobre la situación. Entonces siempre tira duro para recoger después. Es el estilo de negociación de él. Yo estoy un poco más escéptico. Esa declaración que dio en Londres, donde dijo, soy el líder del Partido Republicano y tengo un 90% de popularidad entre los republicanos, así que dudo mucho que los senadores o los congresistas se vayan a meter conmigo. Bueno, entonces eso suena a alguien que se siente empoderado para hacer lo que le da la gana. Es correcto. Nuevamente, aquí habíamos hablado de cómo el Congreso a lo largo de la historia ha renunciado a sus poderes, ¿verdad? Se supone que la política comercial debía estar en el Congreso. Ahora bien, el Congreso era más proteccionista históricamente que el presidente y es por eso que se le fueron dando estas facultades al presidente para evitar de que el Congreso incurriera en prácticas proteccionistas. Ahora tenemos un escenario distinto en donde es el presidente el proteccionista y el Congreso es un poco más, se puede decir, más abierto al tema comercial. Vamos a ver hasta dónde llega la espina dorsal de los republicanos. Hemos visto que el tema comercial es el tema donde hay un mayor enfrentamiento entre el Partido Republicano tradicional y Trump. No es en el tema de inmigración, no es en el tema de ataque a minorías, es en el tema comercial en donde los republicanos usualmente han levantado un poquito más la voz. En el tema de China, todavía hay un consenso bipartidista de que había que hacer algo con China, de que había que enfrentarse a China, entonces en ese sentido vemos de que no ha sido mayor la reacción, pero en el tema de México yo creo que ahí es una línea roja. Las declaraciones de los senadores ayer fueron muy contundentes diciendo: presidente, no haga esto porque se va a encontrar con un partido republicano unido en el Congreso. Y la pregunta es esa: ¿qué pasa si entonces el Congreso... La prueba no, la cuestión es qué poder tiene esa declaración del Congreso de rechazar esa declaración de emergencia, ¿verdad? El presidente la va a vetar, se van a requerir 2/3 partes en ambas cámaras. ¿Quién quita y las haya? ¿Quién quita y las haya? Y que la pregunta es, ¿y si las hay, qué ocurre? Ese poder del Congreso... en vigor, sí. Esa declaración del Congreso no es una condena simplemente, sino que tiene... Lo que yo entiendo es que tiene ese poder para frenar la entrada en vigor. Revierte la decisión. Sería algo que no hemos visto en mucho tiempo. Ese es el principal cambio. Disculpa, cuando hablabas ahora de México y decías que había unidad de los republicanos, estaba pensando en esa misma unidad frente a Rusia. Bueno, una unidad que vimos en el Congreso, pero que acabó en nada con Rusia, porque se aprobaron sanciones, pero Trump no las aplicó. No, y la vimos también con Arabia Saudita, con el asesinato del periodista Khashoggi, que también había un bloque en contra de eso, y se acaba de descubrir que firmaron unos contratos. Trump ya ha testeado hasta dónde puede llegar, a pesar de una cierta unidad de los republicanos en el Congreso, y sabe que la vuelta y el poder de veto
le dan a él la posibilidad, porque los 2/3 de las dos cámaras están difíciles. Pero creo que la diferencia en este tipo de situaciones, si bien son igual de importantes y graves, creo que esto es algo que le afecta directamente a su electorado. Creo que los republicanos, los senadores en concreto, tienen muy claro que serían afectaciones muy directas a los propios constituyentes que votan tradicionalmente con los republicanos porque saben que están a favor del libre comercio y porque han generado una economía dinámica y muy positiva, sobre todo para los estados fronterizos. No es menor, yo creo, que uno de los principales apoyadores de Trump en materia de seguridad fronteriza como Ted Cruz haya salido a decir que quiere que se transmita el mensaje a la Casa Blanca que ningún senador está a favor de estas medidas porque a pesar de que no que está completamente apoyando la seguridad migratoria, no puede permitir que los agricultores tejanos sufran las consecuencias. Pero me pregunto, en ese cálculo electoral, pensando en el 2020, ¿qué es más riesgoso para un legislador, sea congresista o sea senador? ¿La de defender los intereses en contra de la Casa Blanca o la de aparecer como una voz contraria dentro del Partido Republicano al presidente Trump? Porque las voces republicanas que se han alzado contra Trump no han salido muy bien, más bien han salido trasquiladas. Sí, claro, ese es el desafío ahora. Hay que ver la capacidad de Trump de declararle guerra a su propio partido, porque aquí no estamos hablando... Tiene toda la capacidad. No, pero es que aquí no estamos hablando de un congresista en Carolina del Sur y otro allá en California y otro en Utah, que eso es lo que ocurrió en el ciclo electoral pasado, ¿verdad? Sí. Que eran un puñado de congresistas a los cuales se les podía montar un reto en las primarias y los barrió. Aquí estamos hablando de todo el caucus legislativo en el Senado y él no puede enfrentarse en un choque de trenes de esa magnitud. Yo creo que él está sobreestimando su carta en este escenario. Sí, yo creo que Mitch McConnell, por ejemplo, fue muy vocal ayer al decir que efectivamente es una medida que no tiene contento a los republicanos en el Senado, porque simplemente él, por ejemplo, es un legislador por Kentucky. Las exportaciones de Kentucky a México son iguales que todas las exportaciones a Francia. Entonces, México es un socio comercial importantísimo para más de 30 estados en la Unión Americana. Entonces, creo que hay una línea roja cuando se sabe que sería una medida completamente catastrófica, que además no tendría un impacto en migración. Al contrario, sí, o sea, ahorcar a México en materia económica generaría una recesión que a la postre podría ocasionar una mayor migración a Estados Unidos. 18 mil millones de dólares le costaría a la economía mexicana un arancel del 5%. Del 5%, ni siquiera hablemos del 25%. Porque después sigue subiendo progresivamente. Claro. Sí. Cada mes un 5% más. Antonio, respecto de los cálculos electorales de los legisladores. Yo pienso que en este caso Trump está calculando de que al final México va a llevarlo a la negociación, porque es lo que quiere la parte migratoria, como tú dices. Y yo creo que él está forzando la barra hasta llegar y que hable con el presidente López Obrador, pues ya le pidió, y sentar y ver qué otras cosas él quiere para controlar esa migración. Porque él lo que ha hecho es eso. A mí lo que me ha llamado la atención es que hay un acuerdo firmado que tomó más de un año de negociar. Doloroso, vos estuviste ahí en ese parto, ¿verdad? ¿Qué mensaje se le está mandando, por ejemplo, a China con esto? Digamos que mañana Estados Unidos y China anuncian un acuerdo. O al propio Reino Unido. No recuerda. Y después dentro de 5 meses va a salir a Trump de decir vamos a meterle otros aranceles a China por otro tema que no tiene nada que ver con lo que ya se negoció. Y eso es lo que dice Irán, precisamente. Bueno, y eso es lo que dice Irán. Es lo que dice con ustedes no se puede. Y es lo que deberían tomar en cuenta en Reino Unido, precisamente, ahora que se habla de un gran tratado comercial. Irán ahora no es un socio confiable. Yo soy muy honesto. Yo estoy deseando que sea noviembre del 2020 y salir de esta pesadilla. O continuar con una pesadilla. No puedo imaginarme 4 años más de esto yo. Pero tiene todos los números, ¿eh? Yo creo que gana también. Probablemente... Todo depende del Partido Demócrata. Si el Partido Demócrata es lo que te iba a decir ahora. Nomina a una figura centrista, sí, capaz de recoger votos moderados. Que está ahorita pareciendo que lo mete es Biden. A mí lo que me llamó, no sé si ustedes vieron el video del otro día. El otro día el exgobernador de Colorado, no sé cómo se pronuncia eso, Hickenlooper, en una convención del Partido Demócrata en California, en donde dijo el futuro del Partido Demócrata no es socialista y lo abucharon. Eso es lo que yo le tengo miedo, que el Partido Demócrata pero eso va a pasar, un radical. Es a donde yo digo que ahí Trump gana. Bueno, sí, ese es el escenario en donde... O sea, el Partido Demócrata necesita
nombrar a un candidato centrista para recoger votos de republicanos descontentos, pero al mismo tiempo evitar una fractura dentro del partido, que el socialismo se le vaya. como ya ocurrió con Hillary Clinton y Bernie Sanders. Sí, tener que claras dejó cuáles muchas son dudas. sus prioridades, ¿no? Lo que hemos visto con los demócratas es que son, con tal de impulsar su visión radical, son capaces de dejar, de perder el objetivo fundamental, yo creo que es muy ganar fácil. las elecciones. Es muy fácil, es poner un candidato centrista con un vicepresidente que satisfaga a esas bases, que no fue lo que ocurrió con Hillary Clinton. Hillary Clinton nominó a Kaine, que resultó que las bases progresistas salieron a condenar. Bernie Sanders salió a condenar la nominación de Kaine, o sea, no inspiraba. Si Hillary Clinton hubiera puesto una figura que inspiraba a los progresistas como candidato a vicepresidente, creo que hubiera tenido esos votos que le hicieron falta. Si Hillary Clinton hubiese tenido olfato político para ver que en Wisconsin, Michigan, Pensilvania, hubiera hecho Ohio, campaña en esos estados. Habría que hacer campaña, tal vez no estaría. Hubieran perdido Florida, pero tal vez esos estados los hubieran mantenido. ¿Cuántas veces fue Donald Trump a esos estados a hacer campaña? Bueno, como 4 o 5. Por lo menos fue. En algunos no fue. Y el otro día estaba viendo nuevamente el mapa electoral del 2016. Casi gana Minnesota también. Sí, Minnesota, sí, hubiera fue pensado? por la mínima. Lo que pasa es que cuando vemos el mapa lo vemos ya de todo el color. Claro. Porque es el sistema electoral en Estados Unidos cómo funciona. Pero de un voto se lleva todos los Claro, y en la mayoría de esos estados estaba en el yo margen creo de que en error. este momento Trump está ganando la elección, realmente. Nuevamente, yo creo que hasta la semana pasada era cierto, pero esto de México y demás está tirándole, como decimos en Costa Rica, le está ganando el rabo a la ternera. Lo que pasa es que queda tanto para la elección. Sí, 18 meses. Y hay tantos candidatos también. Sacarse Yo me he hecho discípulo conejos de la Pablo chistera. Pardo. Siempre las cosas pueden poner peor y probablemente se pongan peor. Pablo Pardo publicó un artículo muy bueno que comentamos precisamente en este programa, en el que decía los 10 motivos por los que Donald Trump podría volver a ganar. Sí. Y los enumeraba, búsquenlo si quieren en el portal del periódico El Mundo de Madrid, un artículo que sintetizaba muy bien algunos aspectos que a veces en el corre-corre del día a día nos quedan o nos pasan desapercibidos. Seguimos en Club de Prensa para hablar sobre cuestiones de la actualidad, una actualidad que también nos lleva a Venezuela. Tenemos datos de las exportaciones de PDVSA. PDVSA es la empresa de petróleos de Venezuela, es la estatal, y ha sido tradicionalmente, Antonio, la gran caja de, no sé si caja chica, pero la gran fuente de ingresos para las políticas públicas de Venezuela, que en los últimos años, y dado el deterioro en el que se encuentra la compañía y la ausencia de una gestión estratégica, está en horas muy bajas. Sí, fíjate, ¿qué ocurrió con PDVSA? PDVSA se convierte en el aparato de diplomacia, de la petrodiplomacia de Chávez, ¿verdad? Y de fuente de financiamiento a los programas sociales. ¿Pero solo de Chávez o antes también funcionaba de esta manera? Antes pagaba la renta y el Estado distribuía. En este caso, Chávez la convierte en gestora, ¿verdad? Acuérdate que le entregó programas de comida, le entregó que hiciera casas. O sea, la acción social la hacía PDVSA. O sea, hay un cambio en términos de la naturaleza de la empresa. Anteriormente era una empresa productora de petróleo y pagaba sus impuestos y regalías al Estado y el Estado distribuía. Entonces, en ese sentido hay un cambio de concepto como empresa. Y claro, y también lo utiliza para los programas de Petrocaribe como una geopolítica de Chávez. Entonces, ¿qué ocurre? Al utilizar a PDVSA en ese mecanismo, descuidaron las inversiones, el mantenimiento de las instalaciones, y con la caída de los precios del petróleo empieza a afectar, empieza a pasar factura el deterioro de las instalaciones y empieza a caer la producción. PDVSA, que estaba produciendo cuando llega Maduro a unos 2,9 millones de barriles día, hoy está produciendo unos 770. Lo que ocurre en mayo es que las exportaciones cayeron porque venían más o menos en 900.000 barriles día, 1 millón, y hoy están en 600.000. Eso quiere decir que no logra colocar producción en el mercado abierto. Hay razones específicas y podemos tomar en cuenta que las sanciones a PDVSA colocadas aquí en enero por parte de la administración Trump ha afectado, ¿verdad?, esa colocación de volúmenes, porque una parte de esos volúmenes se colocaban en Estados Unidos y hoy no se coloca, porque ese dinero que generarían esas exportaciones pasarían a ser administrados por el presidente Guaidó. Entonces, ellos no mandan la producción a Estados Unidos, tienen que colocarlas en otros clientes, y eso ha estado siendo muy difícil. Y también importaban diluyentes para poder mezclar el precio del crudo extrapesado,
y tampoco lo tienen, que lo traían de Estados Unidos. Entonces ahí hay un conflicto y eso sí genera un problema de caja, porque 600.000 barriles de eso, por lo menos la mitad es para pagar préstamos a China y a Rusia, ¿verdad? Y le está quedando muy poco para la caja y eso va a crear un gran colapso. Lo que estamos observando es que se va a pagar poco a poco el país por sectores, por ejemplo, la parte de Occidente, el Zulia, que es un factor muy importante. Lo que dicen los estudios ahorita internos de ellos es que la generación de gas va a terminar y va a haber un gran colapso. Entonces, Maduro se está preparando para eso, en sentido que creó ayer, llamó a la Comisión de Defensa Nacional, la reunió, porque sabe que le viene una situación muy difícil. ¿Futuro de Maduro? Bueno, pues yo creo que está consolidado. Yo creo que está en una posición de fortaleza con respecto a lo que era hace 3 meses. Y eso no gusta que lo digas. Pues nada, ¿a quién le gustaría eso? ¿Y eso por qué se ha producido? Bueno, obviamente muchos subestimamos la posición de poder en la que se encontraba el régimen. El grado de corrupción y de podredumbre en que han incurrido las Fuerzas Armadas y el papel de Cuba en sostener al régimen, en evitar esa posible coordinación de fuerzas dentro de las Fuerzas Armadas que dé paso a un levantamiento y a un cambio de régimen. Obviamente el término dictadura perfecta se acuñó para México, pero en este caso tenemos una dictadura perfecta en el sentido de que todas las piezas están muy coordinadas unas con otras y quitar y no era un castillo de naipes, o sea, no ha resultado ser el castillo de naipes que algunos tal vez pensaron que era simplemente hacer así y que todo se iba a caer, no. Vemos que ha habido sanciones tanto a la economía venezolana como a individuos, presión internacional casi que al máximo, y ese castillo no es de naipes, resultó ser un castillo de concreto, bien fuerte. Es un castillo concreto porque está soportado sobre una empresa criminal conjunta. Totalmente, sí. Entonces, al ser una empresa criminal, maneja toda una serie de ingresos que se pensó que al ahorcar PDVSA no iba a tener ingresos para mover la corrupción, pero las actividades ilícitas de tráfico de oro, de droga, de combustible, le ingresa de alguna manera dinero que está más o menos unos $800 millones mensuales. Y eso es lo que el oxígeno que le ha permitido seguir funcionando. Y eso es lo que no lo vimos desde el principio. Se hizo una actuación desde el punto de vista de lo que te da el marco iberoamericano, ¿verdad?, en términos de un Estado-nación, pero Venezuela no es un Estado, es un Estado mafioso con toda la ley. Y eso realmente no se ataca por ese método, se ataca judicialmente, como se hizo básicamente en Panamá con Noriega, ¿verdad?, que tú tienes que emplear la fuerza policial, colocarles indictment a cada uno de ellos, porque ahí sí son amenazados. Si tú lo quieres amenazar con medidas económicas y sanciones individuales, no funciona. Tiene que ser desde el punto de vista judicial. Yo creo que hemos abordado el tema de Venezuela en esta mesa desde las diferentes vertientes, ¿no? Hemos hablado de la caída en esta ocasión de la producción petrolera, hemos hablado de los apagones, hemos hablado de la falta de alimentos, de medicinas, de acceso a los servicios más básicos de la población venezolana. Y lo que es increíble es que cualquiera de estas cosas que hubiera funcionado en cualquier otro país para tirar a un gobierno, para colapsar a un país, en Venezuela, si bien estamos hablando de un colapso, no ha sido lo suficiente para quitar a Maduro del poder. Lo que me hace preguntarme es qué se va a necesitar. O sea, incluso esta coalición conformada por más de 50 países que han expresado su apoyo al presidente interino Juan Guaidó, no ha sido lo suficiente. Parece que nos estamos quedando ya un poco sin opciones. Creo que se ha perdido completamente la energía, el entusiasmo, todo el momentum que se generó cuando llegó, digamos, o cuando se hizo el anuncio del nombramiento de Juan Guaidó como presidente interino y la posterior el llamado a convocar elecciones.
Entonces creo que sí estamos en un impasse completamente en el cual vemos que Nicolás Maduro sigue afianzado en el poder y nuevamente no se ve por dónde vaya a avanzar a pesar de todas las sanciones económicas de Estados Unidos. Ayer mismo incluso se anunciaron nuevas sanciones, ahora dirigidas hacia Cuba para limitar el ingreso de dólares que se pudieran utilizar también o transferir a Venezuela para apoyar el régimen de Maduro. Y creo que si bien no ha faltado creatividad, no ha habido necesariamente la eficiencia que se hubiera esperado en este momento. Yo creo que cuando inició este levantamiento hubiéramos hablado de que ya a estas alturas estaríamos, digamos, de alguna forma transicionando hacia un nuevo régimen en Venezuela y es algo que no ha ocurrido. Sí, la estrategia también de tal vez apelar al dilema del prisionero, ¿verdad? Para tratar de dividir ese crimen, a ese régimen criminal, no ha funcionado no solo por la naturaleza criminal del régimen, sino también, nuevamente, insisto, por el papel de los cubanos. Es tan difícil que alguien traicione a otra persona en un escenario en donde todas tus comunicaciones están siendo monitoreadas, uno no sabe si la persona con la que está hablando o la que está tratando de coordinar algo es un informante o no es un informante. Vemos lo que pasó. Bueno, al parecer le comieron el almuerzo a los gringos con toda la negociación que había para lo del 1 de mayo. El 30. Bueno, el 30 de abril, que era para el 1 de mayo, lo adelantaron un día. Y precisamente lo adelantaron un día porque la cosa se estaba empezando a desmoronar. Supuestamente estaban estas negociaciones con el jefe del presidente de la corte, de la supuesta corte venezolana, con Vladimiro Padrino de todo, y resultó que ellos más bien estaban informando de todo en su momento a Maduro. Entonces, ha resultado ser inútil por el momento. Tengo que ir a la pausa. No quiero dejar de preguntarte, Antonio. Tú publicas en un portal de información venezolano que se llama La Patilla. Correcto. Este portal ha recibido una comunicación de sanción administrativa. El portal está dirigido por un periodista que se llama Alberto Rabel. Y Rabel, que forma parte del equipo de Juan Guaidó, se encarga de las comunicaciones del que es considerado presidente encargado de Venezuela. Ha habido un intercambio de mensajes a través de las redes sociales de Rabel y de Diosdado Cabello. Diosdado Cabello, si bien no tiene nada que ver con el aparato judicial, parece que hable como portavoz de ese aparato judicial venezolano, en cualquier caso, lo cual demuestra la ausencia de independencia. Pero bueno, Diosdado está al frente del Partido Socialista Unificado de Venezuela, del partido de Maduro, y Rabel le ha respondido en Twitter diciéndole que sus amenazas no le intimidan y que todo lo contrario, le animan a continuar trabajando. ¿Qué ha pasado con La Patilla? ¿Qué ha publicado? ¿Qué ha sido motivo? ¿Qué pasó? Fíjate, en el momento en que el ABC y nuestro común amigo Emily Blasco publicó aquellas declaraciones de Leamsi Salazar en las que calificó a Diosdado Cabello como el cabecilla del grupo de narcogenerales en Venezuela, como el capo de los capos, La Patilla la replicó, ¿verdad? Como toda agencia, ¿verdad? O todo portal. Como hicimos todos los medios de comunicación. Entonces, Diosdado Cabello demandó a esos medios, al Nacional, a La Patilla y a otros que la replicaron. Ese juicio siguió a partir de ahí, estamos hablando de 2014, entonces siguió hasta ahora. Y en un hecho en diciembre, los otros medios decidieron publicar una página negándose a eso, ¿verdad? Que eso había sido un error de publicar por los dueños. La Patilla sostuvo su firmeza y dijo que ese era un derecho de los periodistas y que eso no podía ser por la libertad de expresión juzgado. Lo que pasó ahora fue que el Tribunal Superior de Justicia, el TSJ, el Supremo de Justicia, dictaminó una sanción. Eso se llama una sanción administrativa, y le puso a pagar $5 millones a La Patilla por daños y perjuicios a Diosdado. El director de La Patilla, Alberto Federico Rabel, sostiene de que él no le va a pagar un 5 porque quien tiene que pagar es precisamente Diosdado por ser un capo del Cartel de los Soles. Juan Carlos o Paulina, ¿algún comentario sobre la libertad de prensa en Venezuela? Que no hay. Sí, dramático. Es una situación triste y dramática. Recta final en nuestro club de prensa de hoy. Los comentarios de los analistas que nos han acompañado hoy en este club de prensa. Gracias a ustedes por la generosidad de su tiempo. Volvemos mañana. Que tengan una feliz jornada.